Hola, buenos días. Bienvenidos a todo el mundo a este webinar de herramientas para tu empresa una vez se levante el estado de alarma, aspectos laborales para el día después. Mi nombre es Jorge Queglin y soy responsable de marketing y comunicación de Baciero. Y tengo aquí también compartiendo panel a Javier Castaño, de la Fundación Confemetal, director general de organización, perdón, y a Pilar López Asencio, socia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Baciero. Y sin más, cedo la palabra a Javier Castaño, que va a dar un pequeño mensaje de bienvenida a este webinar. Buenos días, muchas gracias, Jorge. Buenos días y bienvenidos todos a este webinar. Soy Javier Castaño, director de Organización y Recursos Humanos de la Fundación Confemetal. Agradecer a todo el mundo su presencia en este webinar. Vivimos tiempos complicados, vivimos tiempos oscuros, tiempos en los que nos surgen muchas dudas, en los que la legislación está cambiando prácticamente a diario, como no puede ser de otra manera, y que nos surgen muchas dudas. Además, todo esto viene complicado por lo difícil que es encontrar una información veraz, una información en la que podamos confiar, ¿no? Porque hay muchos bulos en las redes sociales y hay muchas cosas que no nos permiten que esa información sea fiable. A través de estos webinars que vamos a ir programando, con la ayuda de Baciero, con la ayuda del despacho de Baciero y con Pilar López Asencio, pues vamos a tratar de arrojar un poco vamos a tratar de arrojar un poco de luz en esas dudas que os pueda surgir a todos, ¿vale? Va a haber hay una herramienta en el webinar que es la de chat, que me imagino que todos podréis ver o que todos podrán ver, y a través de ahí se pueden hacer las preguntas, ¿vale? No vamos a ir contestando las preguntas según se vayan haciendo, sino que al final, pues después de la intervención de Pilar, que durará como 3/4 de hora, pues después de eso se contestarán a las preguntas. Habrá un turno de contestación de preguntas, ¿vale? Las preguntas van a ir agrupadas en función de sus contenidos y, bueno, si alguna queda sin contestar, porque el tiempo es limitado, pues si alguna queda sin contestar, se hará directamente a través del correo electrónico. Sin más, Pilar, cuando quieras puedes empezar. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por tu presentación. Y bueno, pues yo habíamos titulado a esta pequeña charla herramientas para tu empresa una vez se levante el estado de alarma. La idea un poco es que, bueno, pues todas las empresas, todos nos hemos visto afectados por una serie de circunstancias derivadas todas del impacto en nuestras actividades habituales del COVID-19. Y bueno, pues hemos visto cómo el Gobierno, a través de una serie de medidas gubernativas, sanitarias y que han afectado a todas las facetas de las actividades del ser humano, digamos, en este tiempo, bueno, pues han tomado esas medidas que nos han venido afectando de una y otra manera, ¿no? Según se han ido adoptando todas esas medidas, pues las empresas nos hemos visto obligadas, todos nos hemos visto obligados a ir adaptando nuestras actividades y nuestras circunstancias, en este caso laborales, pues a esas medidas que se iban dictando y un poco sin saber, más que intentando tapar pues esos agujeros del momento, pero sin ver un poco el futuro, qué es lo que iba a pasar. Entre otras cosas porque ninguno sabemos, ni ninguno sabemos, ese es el problema, cuál va a ser el futuro económico, cuál va a ser el futuro de nuestras empresas, ni el futuro de nuestras actividades. Entonces nosotros queríamos ponernos un poco en ese momento que además cada vez está ya más cercano, gracias a Dios, en el que las empresas intentemos ir recuperando poco a poco nuestra actividad normal, nuestra actividad ordinaria y nos sentemos, veamos, hagamos recuento efectivamente de nuestro trabajo, de lo que tenemos que hacer, del personal que contamos para desempeñar esas labores, del dinero, de nuestra tesorería, de nuestras previsiones de gastos, de nuestras previsiones de ingresos y decidamos qué tenemos que hacer con nuestra plantilla, pues haciendo una comparación precisamente en eso, entre la actividad, los gastos y sobre todo los ingresos que hemos dejado de tener y los que previsiblemente vayamos a tener en un futuro cercano, ¿no? Entonces, queríamos ponernos en ese momento
y como yo sé que en este periodo de confinamiento, pues efectivamente ha habido multitud de webinars y seminarios y todos hemos oído hablar de las medidas que se han ido adoptando pues para paliar los efectos laborales de las empresas. No quería tanto plantear esta charla como un análisis exhaustivo de esas medidas que ya todos los conocemos, sino ponernos un poco en el día después y sobre todo un poco, porque lamentablemente, y como vamos a ver ahora, va a ser totalmente imposible desligar lo que ya hayamos hecho antes, lo que hayamos hecho desde el punto de vista laboral en este periodo de estado de alarma, las medidas a las que nos hayamos acogido en esta situación de estado de alarma y en cierta medida vamos a ver que estamos un poco condicionados por esas decisiones que ya hayamos tomado. Bueno, pues bien, en ese sentido, todos tenemos claro que desde el punto de vista laboral, las primeras medidas que adoptó el Gobierno para afrontar la situación con la que inexorablemente nos encontrábamos, se encontraban las empresas, bueno, pues fue los ERTEs. Se establecieron las medidas del ERTE por fuerza mayor y el ERTE de causas organizativas, técnicas, económicas, técnicas, organizativas de producción, el ETOP de toda la vida. Y pareció que esas medidas eran algo que eran totalmente novedoso, pero sin embargo todos somos conscientes, yo creo, que estos son procedimientos con los que ya contábamos en nuestra legislación laboral. La fuerza mayor es una causa que está prevista desde el derecho romano, no es algo que, es decir, la necesidad de adaptarse a las circunstancias de una prestación de servicios cuando irrumpe en esa prestación de servicios un hecho imprevisible e inevitable, la fuerza mayor. Eso ya estaba previsto en nuestro artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que regula los procedimientos de ERTE, de expedientes de regulación temporal de empleo. Ya estaba previsto en el 51 del Estatuto de los Trabajadores el acudir a una medida de extinción de los contratos de trabajo por fuerza mayor y, desde luego, estaba previsto las vías de extinción de los contratos de trabajo tanto en causas de fuerza mayor como si había la concurrencia de una causa económica, técnica, organizativa de producción. Es decir, no nos encontrábamos con nada nuevo. Simplemente, en un principio, pues pareció que el Gobierno, pareció y lo que intentó hacer el Gobierno fue dar unas medidas, o sea, matizar estas medidas que estaban perfectamente reguladas, tanto en estos artículos como en el reglamento de desarrollo de este artículo 47 y este artículo 51, lo que trató es de dar unos matices de flexibilización para que fuera pues, más sencillo para las empresas tomar en estos momentos las medidas. Y además, porque se suponía, se ha ido prolongando, pero no es un plazo temporal limitado, el del estado de alarma, que es el que se vincula a la fuerza mayor, y evidentemente se necesitaba de una agilidad en los plazos, es decir, no se podían alargar en el tiempo porque nos encontraríamos fuera de la situación de fuerza mayor y serían de imposible aplicación. Con lo cual, desde ese punto de vista, pues estaba bien, todas las empresas nos vimos gratamente sorprendidos cuando inmediatamente se dictó el decreto 8/2020 que establecía estas medidas y evidentemente ofrecía unos beneficios que todos conocemos que evidentemente pues llevaron a las empresas a iniciar los expedientes de regulación temporal de empleo vía la fuerza mayor y en algunos casos incluso ya se iniciaron los productivos. Sin embargo, a partir de ese Real Decreto 8/2020 nos hemos visto bombardeados por lo que yo digo que es una especie de tormenta legislativa, en la cual este Real Decreto 8/2020 se ha visto complementado, recomplementado, interpretado hasta la saciedad en una serie de reales decretos, el 8, el 9, el 10, el 11, y ya, bueno, el colmo ha sido cuando nos ha llegado el 15/2020, que se ha publicado precisamente en el día de ayer, es una norma del día 21 publicada en el BOE del día 22, que para que os hagáis una idea, me imagino que ya habréis tenido ocasión de revisarlo o echarle un vistazo, pero mediante 13 disposiciones finales, hace una modificación del Real Decreto 8, del Decreto 9, del Real Decreto 11 e incluso de la LISOS, de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Y todo esto solamente me estoy refiriendo al ámbito laboral, sin entrar siquiera en otras
ramas del derecho y otras facetas que también se regulan y modifican por este Real Decreto. En definitiva, sí, lo que en principio parecía una serie de normas con un carácter de ayudar y de flexibilizar la situación para las empresas, pues yo creo que al final se ha convertido en un pequeño infierno. En primer lugar, porque yo hablo por mí, a lo mejor pues otras personas lo han visto más fácil, pero la labor interpretativa que hemos tenido que hacer en tan poco tiempo es enorme, y aún ahora, en el que, bueno, a expensas, a salvo esta última norma, el 15/2020, que os digo que es del día de ayer, pues todavía estamos intentando interpretar pues muchos conceptos del 8/2020, y al final quien va a terminar interpretando todo esto van a ser los juzgados y los tribunales cuando llegue el momento. Pero claro, esto nos sitúa nos coloca en una situación de inseguridad y de incertidumbre jurídica terrible, y eso evidentemente va a condicionar muchísimo el día después. Lo va a condicionar totalmente, porque ni siquiera sabemos las consecuencias de las primeras medidas que muchos de nosotros hemos adoptado, con lo cual nos vamos a mover a partir de ahora en un terreno pues bastante desconocido en cuanto a esas consecuencias que puede acarrearnos las primeras normas adoptadas, ¿no? Por ejemplo, y son preguntas que seguro que tenéis vosotros en la cabeza y que intentaremos seguir aclarando a lo largo de esta exposición, pero se me han ocurrido así, preparando la ponencia, unas preguntas que seguro que están en la cabeza de todos si habéis tenido ocasión de implementar o leer o estudiar o acercaros a estas medidas de los ERTEs de fuerza mayor y los ERTEs, los ETOP de toda la vida. Sabéis que los expedientes de fuerza mayor, un porcentaje, yo no sé cuál es, no he visto la estadística, pero un porcentaje altísimo de todos los expedientes de fuerza mayor solicitados por causa de fuerza mayor han sido estimados por silencio administrativo de la autoridad laboral. Es decir, no ha habido una resolución expresa, con lo cual no ha habido una interpretación de la fuerza mayor por parte de la autoridad laboral, y sin embargo esos expedientes se han aprobado por silencio administrativo. Sin embargo, ya se nos anunciaba en el Real Decreto Ley 9/2020, y ahora ya veremos qué modificaciones tan tremendas se han hecho en el 15/2020, se establece un régimen sancionador en caso de un fraude por parte de la empresa a la hora de solicitar, no digo a la hora de solicitar el reconocimiento de la fuerza mayor a la autoridad laboral, que va a suponer, y además el Real Decreto 15 yo creo que lo deja bastante claro, la devolución de cotizaciones y las prestaciones indebidamente percibidas. Es decir, estamos hablando de, ¿va a tener la autoridad laboral la posibilidad de revocar un ERTE aprobado por silencio administrativo? A mí, desde el punto de vista jurídico, lo veremos a continuación, me plantean muchísimas dudas. Pero simplemente apunto aquí que este es un tema, porque aunque nos creamos que todo esto es novedoso, pues todo esto ha sido tratado. Escuchaba el otro día a una magistrada que hacía alusión a una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de la Sala Cuarta, en un pleno de 20 de abril del 2017, en la que el Supremo se pronunciaba en una situación de silencio administrativo, es verdad que no de la autoridad laboral, sino del FOGASA, bueno, pues en una solicitud de prestaciones, y los juzgados, o sea, los tribunales, y avalados por este pleno del Tribunal Supremo, pues ya decían que era imposible revocar una resolución que había sido aprobada por silencio administrativo. No cabe volver a hacer una nueva interpretación es decir, cuando nosotros presentamos una solicitud de un ERTE diciéndole a la autoridad laboral, dígame usted, porque es realmente lo que hacemos con un expediente por fuerza mayor, dígame usted si yo tengo razón y dígame usted si en mi caso concreto concurre o no concurre la fuerza mayor, pasa el plazo que la autoridad laboral tiene para pronunciarse y yo me lo estiman por silencio administrativo, yo despliego los efectos de ese ERTE y luego me dicen que no, que yo no tenía razón, cuando ya ha sido estimada la resolución. Hombre, me pareció de una inseguridad jurídica terrible, y esto ya os digo, ha sido analizado en esta sentencia en una resolución del FOGASA, y no cabría la revocación. De todas maneras, ahora veremos esas modificaciones del 15/20 y del Real Decreto 9/20, en que ya os digo que establecen un régimen sancionador en este sentido. Otra pregunta que se me ocurre.
cuando aquellas empresas que hemos adoptado un ERTE, hemos implementado en nuestras empresas un ERTE de fuerza mayor, y acaba el estado de alarma. Evidentemente, al acabar el estado de alarma va a acabar la vigencia de ese ERTE. Vamos a tener la posibilidad de, llega ese día después, empezamos nuestra actividad, vemos nuestra tesorería, nuestra previsión de ingresos y llegamos a la conclusión de que no es posible continuar con la actividad, manteniendo la plantilla en la situación anterior a toda esta situación. Y lamentablemente, con ERTE o sin ERTE, nuestra empresa no tiene capacidad para mantener la totalidad de nuestra plantilla. ¿Podemos transformar ese ERTE en un ERE de extinción de los contratos de trabajo? ¿Y qué pasa con la cláusula con el compromiso de mantenimiento del empleo al que nos hemos supuestamente vinculado acogiéndonos a los beneficios del ERTE por fuerza mayor? Y la, digo entre comillas, prohibición, porque ya veremos en qué consiste, y la prohibición de contratar que se recoge en el artículo 2 del Real Decreto 9/2020, es decir, la prohibición, perdón, no de contratar, sino de despedir. La prohibición, bueno, no es prohibición, es la imposibilidad de llevar a cabo despidos fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, si esas mismas causas han sido las que han servido para apoyar un ERTE de reducción o suspensión de contratos por fuerza mayor. También, entonces, por este artículo 2 se nos veta la posibilidad, cuando no hay otra solución, de llegar a un ERE o a unos despidos objetivos. Pues también esto, y en otros contextos, ha sido analizado por nuestro Tribunal Supremo en las sentencias de 16 de junio de 2015 y 19 de mayo de 2015, en las que ya se decía que cuando el ERE posterior a un ERTE que alega unas causas concretas, cuando ese ERE o ese despido objetivo se fundamenta o se basa en otras causas nuevas, diferentes de las que han sustentado el ERTE por fuerza mayor, pues en ese caso sí que sería posible realizar un ERE. Todo esto intentaré profundizar un poco sobre ello, pero así a vuela pluma son unas preguntas que se me han planteado cuando estaba revisando la presentación y yo creo que son cuestiones que están un poco en la cabeza de todos, ¿no? Bueno, pues haciendo ya un poco análisis de estas herramientas, pues bueno, efectivamente teníamos el ERTE de fuerza mayor, que no voy a volver a entrar en ellos, simplemente puesto que estamos viendo las herramientas del día después, los ERTEs de fuerza mayor, bueno, pues una vez que acabe la fuerza mayor, que supuestamente la última prórroga del estado de alarma es el 9 de mayo, pues una vez transcurre ese periodo, todos los ERTEs solicitados por fuerza mayor pues caducarán y tendrán que ponerse, o sea, tendrá que volver a tramitarse el alta de los trabajadores, salvo, porque también es algo que se ha oído, pero nos centraremos el día antes de que entre en vigor seguramente, que hay determinadas actividades en las que no van a poder reanudar inmediatamente su ocupación habitual. Las medidas de sus ERTE se van a prorrogar en el tiempo durante un plazo que no sabemos cuál será, un mes, 2 meses, hasta que también se pueda reanudar su actividad. Me refiero, por ejemplo, a todos los establecimientos pues, que no vayan a poder recuperar la actividad el día 9 de mayo, ¿no? Entonces, eso lo tendremos que ir viendo. Pero sí quería haceros constar unos extremos de la fuerza mayor que cómo nos van a afectar el día después, y es pues lo que os decía, porque en la posibilidad de que la Inspección de Trabajo nos examine esa solicitud que habíamos hecho de fuerza mayor y yo no sé cuál va a ser el criterio para detectar que hay fraude o no, porque el fraude es una cosa que es, desde el punto de vista jurídico, muy claro, es un engaño, y una cosa es un engaño y otra cosa es que no coincida el criterio de la autoridad laboral con el mío. Eso no tiene por qué ser engaño, ¿no? Pero lo cierto es que los ERTEs de fuerza mayor, aunque se han dicho que se ha intentado por parte de la Dirección General de Trabajo, la autoridad laboral, vincularlos de una manera muy estrecha a ese impacto del COVID-19, pues el establecimiento que tuvo que cerrar ese día porque había una orden gubernativa de cierre. Lo cierto es que en el propio
8, en el propio reglamento 8, las causas son bastante más amplias, porque se decía que podíamos acogernos al expediente de fuerza mayor si las actividades estaban afectadas por suspensión o cancelación de actividades, es decir, no solamente la cancelación de mi actividad en general, sino que dentro de la actividad que yo realizo se suspenda o se cancele parte de esas actividades. Obviamente, el cierre temporal de locales, restricciones en el transporte público y en general de la movilidad de las personas y o mercancías, falta de suministros, falta de EPIs. Es decir, quizá yo que soy un restaurante y he tenido que cerrar, ahí el caso de fuerza mayor es clara. Pero ¿qué pasa si yo soy un suministrador de verduras que prácticamente mi único cliente es esa cadena de restaurantes? Vamos a ver, ahí no habría una fuerza mayor en el caso de que yo solicitara un expediente porque todos los restaurantes a los que abastezco están cerrados. Pues evidentemente la interpretación de la Dirección General de Trabajo ha sido muy restrictiva. Salió un Real Decreto en el que, bueno, un Real Decreto no, una resolución que interpretaba lo que era la fuerza mayor, fue súper restrictiva y limitaba mucho a las causas directas. Sin embargo, el artículo 8, este artículo 22 del Real Decreto 8 estaba redactado en los términos amplios que está redactado. En cualquier caso, ya os comento que hay muy pocas resoluciones y que habrá que ver un poco cómo se van interpretando a posteriori, o si es que se llega a ver esa interpretación. Quería haceros constar también una cosa que es un poco la sinrazón desde mi punto de vista bueno, pues de la lluvia legislativa que estamos teniendo. En el Real Decreto que se publicó ayer, el 15/2020, se establece, bueno, además de hacerse en la exposición de motivos, una exposición de motivos amplísima y larguísima, y en la que se hace una interpretación de la fuerza mayor dentro de una exposición de motivos, y se dice nada más y nada menos que la fuerza mayor no... Estamos hablando de un Real Decreto de ayer, es decir, cuando ya están presentados todos los expedientes por fuerza mayor, pero bueno, se hace una interpretación de la fuerza mayor amplísima, diciendo que no coinciden, o sea, que la fuerza mayor del Real Decreto 8 no tiene nada que ver con la fuerza mayor clásica, la interpretada desde el punto de vista clásico, jurídico clásico, sino que fuerza mayor a estos efectos simplemente queda circunscrita a lo que define la ley, el decreto 8/2020, es lo que dice la exposición de motivos, y que nada más. Y además, en esa explicación, yo no sé por qué, nos dice que es posible un ERTE de fuerza mayor parcial. Bueno, claro, es que el Real Decreto 8 nos remitía a la regulación del artículo 47 y en la regulación del artículo 47 te establece la posibilidad de hacer un ERTE de suspensión o reducción de jornadas desde un trabajador hasta todos los trabajadores de la empresa, con lo cual, evidentemente, no hay ninguna norma que diga que los ERTEs de fuerza mayor tienen que ser de la totalidad, porque además es evidente que la fuerza mayor, ya sea la clásica de toda la vida o esta, pues no tiene por qué afectar a la totalidad de una empresa, puede afectar a un centro de trabajo que no se tiene por qué identificar con la empresa, o puede afectar a una de las actividades de la empresa que tampoco se tiene que identificar con la totalidad, con lo cual, bueno, pues de una manera expresa se establece esta posibilidad en lo que yo creo que es algo que ya se había hecho por multitud de empresas con anterioridad y que no puede ser de otra forma. Dicho esto, bueno, pues todos sabemos también cuáles los beneficios que tenemos de haber optado por este ERTE de fuerza mayor, que eran, bueno, pues que en el caso de empresas que tuvieran una plantilla inferior a 50 trabajadores, tendríamos una exoneración de cuotas del 100% y en el caso de empresas de más de 50 trabajadores teníamos una exoneración de cuotas del 75%. Bueno, esto que parecía un beneficio, pues vamos a ver que, lo vamos a ver más adelante, que con el compromiso de mantenimiento del empleo y con el compromiso bueno, y con la prohibición de despidos, prohibición digo entre comillas, porque veremos que no es tal prohibición, sino ilegalización de los despidos que se hacen por las mismas causas del COVID-19,
pues vamos a ver que esto en algunos casos va a ser un absoluto problema, porque hay empresas que van a tener que acudir a esa medida de despido y se van a encontrar limitadas precisamente por por haber disfrutado de estos beneficios, ¿no? Y nos vamos a encontrar el día después también con los problemas que derivan de precisamente del silencio administrativo positivo, es decir, que nos vamos a encontrar con ERTEs que han sido estimados por silencio administrativo positivo, pero nos encontramos con una legislación reforzada hasta el día de ayer en el cual se nos está amenazando con una serie de consecuencias pues muy importantes, como son pues el dejar no operativo a un ERTE de fuerza mayor en los casos en los que la autoridad laboral detecte que ha habido algún tipo de fraude, ¿no? Lo cierto es que nos encontramos ya nos encontramos ya al fin, la duración del ERTE estaba vinculada a la situación excepcional del estado de alarma y estamos ya llegando al final de ese estado de alarma, con lo cual el plazo de duración de este ERTE, en principio, y hasta que se legisle de lo contrario, pues finaliza para todos el día 9 de mayo. Otra posibilidad que teníamos, otra posibilidad con la que nos encontrábamos a la hora de hacer estos ajustes de nuestra plantilla y que es la posibilidad que ha sido por casi todas las empresas dejada en segundo lugar para este día después, es el acudir a un ERTE por causas económicas, bueno, en este caso será por causas económicas o productivas derivadas de este impacto del COVID-19, ¿no? Vamos a ver. El problema principal que tenía y que por el cual las empresas obviamente no se plantearon en un momento inicial la aplicación de estos ERTEs es porque en primer lugar por dos motivos fundamentales. Uno, porque los beneficios de seguridad social con los que se enfrentaban los que adoptaran estas medidas eran menores, porque simplemente con un ERTE por causas productivas, que es el habitual, o causas económicas o productivas, solamente se iba a pagar la prestación de desempleo de los trabajadores con los beneficios que son comunes para las dos medidas, pero no se iba a producir esa exoneración de cuotas de la seguridad social, con lo cual era menos goloso que el ERTE de fuerza mayor. También es verdad que este ERTE por causas económicas no está afectado por el compromiso de mantenimiento del empleo, que por unas resoluciones recientes que hay de la Dirección General de Trabajo ya ha quedado totalmente establecido que se refiere solamente para los ERTEs de fuerza mayor, es decir, el compromiso del empleo no afecta a los ERTEs por causas económicas o productivas que se hayan podido instar en el estado de alarma. Y otro motivo que echaba para atrás a las empresas de afrontar este tipo de ERTEs era porque implicaban una negociación colectiva y además, y por tanto, como consecuencia de esa negociación colectiva, la fecha de actividad de inicio de esa medida no iba a ser como el de fuerza mayor, que es retroactiva, es retroactiva a la fecha de inicio de la fuerza mayor, el 14 de marzo del 2020, sino que es en el momento en que se toma el acuerdo y se comunica a la autoridad laboral. Con lo cual, evidentemente, eso suponía un retraso, pasando además por las complicaciones en estos periodos en los que muchas empresas no tienen actividad física, hay teletrabajo implementado en muchas de ellas y era difícil mantener reuniones, imposible mantener reuniones de cara a negociar, había que hacerlo todo por vía telemática, con lo cual se dificultaba bastante y eso unido a los beneficios, a la falta de beneficios de cara a la seguridad social, pues hay muchas empresas que han dejado esta medida para más adelante, ¿no? Lo que hizo el Real Decreto fue, eso sí, flexibilizar los plazos para constituir esa comisión negociadora que sabéis que es necesaria constituir y los pasó de 7 a 5 días naturales, con lo cual, en ese caso, pues se hacía más rápida el nombramiento de esa comisión negociadora y en cuanto al periodo de consultas, pues también se rebajó de 15 días, que es el habitual, a 7 días naturales. Como os digo, en este tipo de ERTEs no hay bonificaciones en cuotas a la seguridad social, simplemente el SEPE asume las prestaciones por desempleo de los trabajadores, pero os decía antes, no aplica el compromiso de mantenimiento del empleo según ya
ha resuelto la Dirección General de Trabajo lo resolvió el día 7 de abril del 2020. Pero bueno, como os digo, esto ha sido hace 2 telediarios, con lo cual las empresas han tenido que ir tomando decisiones sin esperar a ver cómo se iban interpretando estas normas y un poco a ciegas. Si pongo un expediente de fuerza mayor, se lo inicio por causas económicas, porque estoy convencida de que si todo esto empezáramos ahora a tener que decidir fuerza mayor o causas económicas, pues muchas empresas seguramente habrían tomado decisiones diferentes a las que han tomado, ¿no? En este procedimiento era también más complejo porque necesitaba aportar una memoria o un informe técnico en el caso de test por causas productivas y si era por causas económicas, aportar las cuentas de los 2 últimos ejercicios. El beneficio de este ERTE, que yo lo he recomendado en muchas ocasiones, era que no tenía una duración limitada, no tiene una duración limitada. Es una medida coyuntural, con lo cual no se puede dictar con carácter indefinido o más allá de lo que se suponga que va a durar esa situación coyuntural. Pero se puede, y de hecho se está solicitando o se está acordando en una medida de 3, 6 meses e incluso más tiempos dependiendo de las actividades de las empresas. Con lo cual, teniendo en cuenta el ahorro que suponía este mes y medio de seguridad social, pues quizá en algunos casos el hacer una medida más prolongada en el tiempo, pues también tenía sus beneficios de carácter económico, ¿no? Y como os decía, no tiene una aplicación retroactiva, ¿no? En ese día después, en el que nos encontramos ahora, ahora tenemos que decidir qué hacemos. Aplicamos nuestros ERTEs por fuerza mayor finalizan el día 9 de mayo. Los ERTEs que se hayan adoptado ya pues por causas productivas se prolongarán el tiempo que estén acordados y habrá que esperar a su fin para ver cómo está la empresa, pero en los que van a finalizar por fuerza mayor, pues en primer lugar nos encontramos con un problema. Nos encontramos con el problema del mantenimiento del empleo. Es decir, si yo mañana reanudo mi actividad y como decíamos antes, vemos que por tesorería, por previsión de ingresos, por coste de la plantilla, no va a ser posible mantener todos los contratos de trabajo que teníamos vigente antes de esta situación, ¿qué hacemos? Pues nos encontramos con el compromiso que hemos mantenido, que hemos adoptado a la hora de suscribir el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor de mantenimiento de empleo, que se regulaba en la disposición adicional 6ª del Real Decreto Ley 8/2020. Es verdad que posteriormente a la aplicación de que se dictara esta disposición adicional 6ª en el Real Decreto 8, posteriormente en el Real Decreto 11/del 2020 se hace una interpretación de esta cláusula de mantenimiento del empleo, porque hubo muchas empresas que les decían que, bueno, pues que por la naturaleza de su actividad que iba a ser absolutamente imposible no adoptar medidas de despido, de extinción de contratos de trabajo, aunque en ese periodo de 6 meses desde que finalizara el ERTE de fuerza mayor. Entonces, bueno, pues se hizo esa aclaración en la que se decía que se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable. Es decir, es una cláusula muy amplia, aunque luego ya especifica que se refiere más a aquellas actividades que presentan una alta variabilidad, estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o espectáculos concretos, como sucede en las artes escénicas, musicales, cinematográficas, audiovisuales, etc. Pero, bueno, hay esa posibilidad de valoración en atención a esas características específicas del sector en la que se haya tomado este compromiso, ¿no? Evidentemente, en el caso de los contratos temporales, esta cláusula de mantenimiento del empleo no rige porque los contratos que expiran, se extinguen por expiración del tiempo convenido y una vez transcurridos ese tiempo convenido, pues finaliza el contrato y ya está. Recordad que en la suspensión de los contratos, cuando en el ERTE de fuerza mayor se haya pendido la suspensión de los contratos, también se suspende el plazo de duración del contrato temporal. Es decir, el contrato temporal no finaliza durante el periodo de suspensión, sino una vez que se reanude la actividad, pues cuando se agote el plazo, bueno, pues que quede pendiente de agotar.
¿Cómo ha interpretado la Dirección General de Trabajo esta cláusula y cómo nos afecta ahora? Pues lo que ha especificado es que esta es una cláusula que solo va a afectar a trabajadores que estén afectados por un ERTE. Es decir, si en una empresa no se ha hecho un ERTE total que afecta a la totalidad de la plantilla, sino solo se ha afectado a determinados trabajadores, se podrán tomar otro tipo de medidas extintivas con el resto de la plantilla no afectada por el ERTE. Es decir, esto es un poco diferente a como se había hecho esto en otras situaciones en las que también se ha aplicado el ERTE y también ha habido regulación de flexibilidad de las mismas, en las que se tenía en cuenta no el mantenimiento del empleo, que es un compromiso del mantenimiento del empleo, sino que había un compromiso de mantenimiento del nivel de empleo. Entonces ahí se entendía que esta medida afectaba a la totalidad de la plantilla, pero en este caso es solamente a los trabajadores, es un compromiso respecto a los trabajadores afectados por el ERTE. Ha quedado también zanjado que solo aplica a los ERTEs por causa de fuerza mayor, derivados del impacto del COVID-19, pero no afecta a los ERTEs por causas productivas económicas o productivas. La duración de este compromiso es de 6 meses desde que finaliza el estado de alarma, es decir, a partir del 9 de mayo, y evidentemente no aplica a casos de extinción de contratos por otras causas, por ejemplo, por despidos disciplinarios y dice la norma específicamente declarados procedentes, dimisión del trabajador, jubilación o un supuesto de incapacidad permanente total. Bueno, pues entonces tenemos por este lado esta cláusula de mantenimiento. El día después nuestras empresas se encuentran con que tienen esta cláusula de mantenimiento del empleo, pero están pensando qué van a hacer con los trabajadores a los que no pueden dar una ocupación efectiva. Y resulta que no solamente tenemos esta cláusula de mantenimiento del empleo, sino que también tenemos una prohibición, bueno, yo le digo una prohibición de despedir, que realmente es un encarecimiento del despido. Pues vamos a ver por qué. Esto se introduce en el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020. Y lo que viene a decir este contrato es que si yo afecto a un trabajador a un expediente de fuerza mayor o a un expediente de fuerza mayor por causa, a un ERTE de fuerza mayor o a un ERTE productivo o económico, en base a causas derivadas del impacto del COVID-2019 en la actividad de mi empresa, posteriormente yo no puedo proceder a despedir a esos trabajadores alegando esas mismas causas económicas o productivas que yo he utilizado para fundamentar o basar mi ERTE inicial. Pero claro, en primer lugar vamos a analizar el precepto. Aquí había hubo muchas interpretaciones, incluso antes de que saliera la norma o nada más salir la norma, porque pues había un sector que interpretó que esto iba a ser una causa de nulidad de los despidos. Bueno, pues ya vemos, tenéis en la presentación transcrito íntegramente este artículo, que no estamos hablando de una causa de nulidad que tendría que estar especificada totalmente en la norma, sino que nos está hablando es que no se podrán entender causas justificativas. Es decir, esto sería un despido con una causa injustificada, una causa ilegal o una inexistencia de causa, lo cual nos daría lugar a la causa a una improcedencia. Es decir, que si este despido es impugnado ante la jurisdicción social y es declarado improcedente, y es declarada, la causa de improcedencia, se entendería que hay una causa de improcedencia en el hecho de haber procedido a este despido por estas mismas causas, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que está haciendo esto? Es encarecer el despido, porque un despido por causas económicas, que sabéis que la indemnización es de 20 días por año, pues pasaríamos a pagar la indemnización correspondiente al despido por 45 o 33 días por año, que corresponde al despido improcedente según, bueno, pues ya sabéis, las características del trabajador, del contrato y de su antigüedad. Con lo cual, lo que estamos hablando aquí es una medida de encarecimiento del despido, no una prohibición de despido. Es decir, yo puedo despedir, lo que pasa es que ya sabemos que me arriesgo a que si ese despido es revisado y está sometido a una posible declaración de improcedencia.
Evidentemente, eso desde el punto de vista económico y de planteamiento de la medida que vamos a dictar hoy, que ha acabado el estado de alarma, pues es muy importante, porque sabéis que la diferencia entre los 20 y los 33 días, pues es una, y dependiendo del número de trabajadores afectados, evidentemente puede ser pues una cantidad muy importante, ¿no? Puede ser una carga económica pues muy importante y más aún en una situación como en la que las empresas se encuentran en la actualidad. Pero pensando, y ya os trasladaba estas dudas que yo tengo al inicio de la presentación, de esta charla. Y si yo, una vez que finalice, imaginaros que yo he alegado unas causas productivas, porque no he tenido actividad, no tengo actividad suficiente, no tengo trabajo, no tengo actividad, he tenido que cerrar, he tenido unas causas productivas para llevar a la suspensión o a la reducción de jornada de todos o de parte de mis contratos de trabajo. Pero yo me pongo a trabajar al día siguiente del estado de alarma y ya no tengo unas causas, ya no entro en las causas productivas, es que tengo a continuación o un tiempo después o pérdidas, un ERTE de naturaleza económica, unas pérdidas que pueden ya ser actuales o que pueden ser una previsión de pérdidas pues por la evolución de mi actividad, con lo cual la causa sería totalmente diferente, es decir, no sería una causa productiva, sería una causa económica. Bueno, pues no podría yo acudir a ese ERE o a esa medida de extinción por unas causas diferentes. Bueno, pues os comentaba al inicio que este tema que se ha planteado en otras ocasiones, es decir, no digo en el ámbito del COVID-19, sino en ámbitos de crisis empresarial, en el cual una empresa se ha visto obligada primero a implementar un ERTE por causas productivas y a continuación ha tenido que llegar a adoptar una medida de extinción de los contratos de trabajo, de extinción colectiva de los contratos de trabajo, precisamente pues por causas diferentes a las que inicialmente se argumentaron. Estamos totalmente cerrados a esa posibilidad. Ya os digo que os hacía mención a dos sentencias del Tribunal Supremo del año 2016, creo recordar, del año 2015, de 16 de junio del 2015 y de 19 de mayo del 2015, en que se entiende totalmente posible la posibilidad de esta transformación de un ERTE de un ERTE por causas productivas económicas o en otro cuando la causa es diferente. Y con lo cual, bueno, pues habrá que plantearse, lo que pasa es que, bueno, pues evidentemente nos encontramos ante una situación absolutamente interpretativa y que habrá que esperar a que los tribunales resuelvan, bueno, pues estas dudas que se nos van planteando y con el riesgo que ello implica. Pero desde mi punto de vista, pues no sería incompatible el tomar medidas pensadas, razonadas, argumentadas, es decir, haciéndolo con cabeza, una vez finalice el ERTE de fuerza mayor, pues otras medidas de otro tipo. En base a este artículo, en este artículo 2, ¿no? Que es el que establece esa prohibición, ¿no? Pero es que nos encontramos, como os decía, con otro problema más a la hora de tomar decisiones de futuro, es decir, de qué vamos a hacer a partir del día 9. Nos encontramos con que tanto en el Real Decreto 9/2020 como que ha sido modificado ayer por el Real Decreto 15 y es que insisto en lo de ayer, porque es que es cuando ya están implementados el expediente de fuerza mayor, los ERTE de fuerza mayor, cuando ya vamos a finalizar ese ERTE de fuerza mayor que hemos iniciado hace ya varias semanas. Es decir, ahora nos están diciendo, nos están atenazando un poco más con ese régimen sancionador y de reintegración de prestaciones indebidas en el caso de que, bueno, pues a la hora de solicitar medidas, bueno, pues haya habido una serie dice la norma, dice que serán sancionables conductas tales como utilizar medidas en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origine, que además allí se está incluso yendo a la interpretación anterior a la modificación del año 2012 de los despidos por causas objetivas. Nos vamos a la conexión de causalidad y además, ¿quién hace ese análisis? La Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo va a analizar la conexión de causalidad
evidentemente todo eso acabará, y que es quien tiene que hacer esa interpretación en los tribunales, en la jurisdicción social. Pero ya aquí se nos está introduciendo la posibilidad de abrir e iniciar un procedimiento sancionador que es muy grave, porque no solamente va a suponer la devolución de las prestaciones indebidas y debidamente cobradas por los trabajadores, sino también la aplicación de las deducciones indebidas, es decir, las deducciones de seguridad social en los casos de fuerza mayor que ya se hayan realizado por parte de la empresa. Van a suponer la devolución de esas cuotas de seguridad social que se hayan indebidamente deducido las empresas. Con lo cual, con estos dos elementos, prestaciones y deducciones, está claro que este expediente sancionador se va a aplicar a los dos tipos de ERTEs, a los de fuerza mayor, en los cuales las empresas se benefician de las dos situaciones, los trabajadores de las prestaciones y la empresa de la no pagar el salario, y en el caso de los fuerza mayor, de ambas, de las dos. Es decir, este régimen sancionador se supone que va a dar lugar a la revisión de los dos tipos de ERTEs, incluso en los de fuerza mayor, cuando hay silencio administrativo, en contra de la interpretación jurisprudencial hasta la fecha, como os decía al inicio, y con una penalidad que para las empresas es altísima. Porque imaginaros lo que va a suponer para una empresa encontrarse mañana con que tiene que devolver las prestaciones y con que tiene que devolver las cotizaciones que se haya deducido. Porque además las prestaciones las tiene que devolver la empresa. Se deja claro, que además es lo habitual, ya estaba eso así en la LISOS, que esas prestaciones indebidamente generadas al SEPE es una obligación de la empresa. Y por su parte el trabajador tendrá que percibir de la empresa solamente la diferencia de su salario, que se mantenga totalmente, o sea, para que se mantenga en su nivel normal anterior a la aplicación de la medida. Como veis, desde mi punto de vista es pues un despropósito. Es un despropósito y las consecuencias, pues evidentemente nos van a hacer pensar, muchos ya hemos presentado los ERTEs de fuerza mayor con el entendimiento de que era una solicitud, evidentemente, y que era la autoridad laboral la que nos tenía que decir, haciendo su trabajo, que si estaba bien o mal realizada esa solicitud, pero en ningún momento con las consecuencias que ahora se le está queriendo dar a esa solicitud, que no deja de ser una solicitud, para que la autoridad laboral nos dijera si teníamos nosotros razón, ¿no? Y ahora, a posteriori, cada vez de una manera más virulenta, pues se nos está reprendiendo, se nos está pues coaccionando de alguna manera por las consecuencias tan perjudiciales que para una empresa va a tener esta situación. Se me está echando el tiempo encima, con lo cual tenía aquí un punto en cuanto a los permisos retribuidos previstos en el Real Decreto Ley /2020, pero no voy a entrar en ellos porque efectivamente ya ese plazo de esos días ya finalizó, del 30 de marzo al 9 de abril, y lo único deciros, porque esto sí que afecta a nuestro futuro de empresa, es que esas horas de trabajo, las empresas que se han visto obligadas a aplicar ese permiso retribuido, recuperable, que preveía el Real Decreto Ley en ese plazo de tiempo, bueno, pues tiene ahora, dos cuestiones. Esto no es un permiso retribuido, esto es una distribución irregular de la jornada de toda la vida, porque si es un permiso retribuido, recuperable no es un permiso retribuido, es que vamos a recuperar esas horas que hemos dejado de prestar en un momento determinado. Entonces, bueno, la norma lo que establece es la posibilidad de recuperación hasta el 31 de diciembre, lo limita al 31 de diciembre del 2020, que ya he oído a empresas decir que es muy poco plazo, a partir de que entre, de abril hasta el 31 de diciembre, pues teniendo en cuenta los niveles de actividad que van a tener muchas empresas, en los cuales siquiera va a haber posibilidad de actividad ordinaria, ¿cómo vamos a encajar este exceso de horas? Va a ser complicado. Pero bueno, de momento está hasta el 31 de diciembre y además, bueno, pues que cómo se va a recuperar esas horas, pues pasa por la apertura de un periodo de consultas en el caso de las empresas que tienen representación legal de los trabajadores y a negociar cómo se va a llevar a cabo esa implementación. Evidentemente, y os voy a resumir lo que queda a continuación de una manera rápida porque me interesa mucho escuchar vuestras cuestiones y vuestras preguntas, a ver si soy capaz, seguramente no, pero voy a ver si soy capaz de contestar alguna de ellas. Me preguntan las empresas, ¿pero solo podemos hacer ERTEs a partir de ahora? ¿O ERES? ¿O qué podemos hacer?
¿no? Lo que os decía al principio, nuestra legislación laboral prevé un montón de posibilidades que están vigentes, porque os recuerdo, y esta es una cosa, antes de continuar con otras medidas, que no quiero que se me olvide. Es decir, el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 51 no están vigentes, nadie los ha derogado. Entonces, una pregunta que yo os lanzo y que voy a intentar contestarme yo a mí misma. Yo puedo, en el día de hoy, en el día de mañana, en el día después, yo puedo intentar presentar un ERTE, no ya por fuerza mayor, pero un ERTE o un ERE por causas económicas y productivas. Decirme que yo no quiero acogerme a ninguna de las medidas ni de los beneficios que se prevén en la normativa laboral. No quiero que me digan si estoy haciendo fraude o no estoy haciendo fraude. Yo me voy a un ERE del 51 o a un ERTE del 47 de toda la vida. ¿Yo puedo renunciar a esos beneficios? ¿O realmente, si esas pérdidas han venido vinculadas al impacto del COVID-19, no puedo desligarme de esos beneficios y irme a la normativa clásica, la que ha funcionado toda la vida en situaciones de crisis? Bueno, y evitar así, bueno, pues el compromiso y mantenimiento del empleo o la prohibición de despedir, es decir, minimizo riesgos y me voy por una medida de las de toda la vida. Yo creo que no habría ningún problema para hacerlo así. Creo que es absolutamente compatible porque el 51 y el 47 son artículos de plena vigencia y, por tanto, creo que las empresas podemos acudir a ellos, sí, renunciando a otra serie de beneficios, pero a favor, pues, de iba a decir de una mayor flexibilidad, que era precisamente lo que trataban de conseguir las normas que, bueno, pues yo ahora mismo pues entiendo que estoy siendo un poco crítica con ellas. Pero vamos, a lo que íbamos y a lo que os iba a tratar de enunciar simplemente es que sí, que aparte de los ERTES y los ERES, podemos aplicar otras medidas de flexibilidad interna. Podemos ir a la distribución irregular de la jornada, que es del propio gobierno, que podemos solicitar una inaplicación del convenio colectivo, un descuelgue salarial, en caso de que queramos tocar los salarios de convenio. Podemos llevar a cabo expedientes de modificación sustancial de condiciones de trabajo y podemos llegar a acuerdos individuales con los trabajadores, por ejemplo, para pasar de un contrato a tiempo completo a un contrato a tiempo parcial. El acuerdo con el trabajador va a ser siempre posible si lo utilizamos como medida de flexibilidad laboral. Os voy a hacer una mención muy rápida porque en el Real Decreto 8/2020 se establecían otras medidas de flexibilidad que no olvidéis y no debemos perder la perspectiva que siempre la vamos a tener a nuestra disposición, y es la posibilidad de seguir utilizando el trabajo a distancia o el teletrabajo o hacer uso de los procedimientos de adaptación del horario y reducción de la jornada. Que ya la adaptación del horario, sabéis que es una medida, la jornada a la carta que se ha llamado, que ya se introdujo en el año 2019 y bueno, pues aquí lo que se hace es darle un procedimiento un poco más específico en este ámbito del COVID-19, ¿no? De esto, simplemente advertiros que también ha habido una modificación en el Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril que prorroga la vigencia de lo establecido en los artículos 5 y 6 del 8 y 20, es decir, lo del carácter preferente del trabajo a distancia, que advierto, es un carácter preferente, no la obligación de las empresas de establecer el trabajo a distancia, porque hay empresas que no lo van a poder hacer, o que no por el tipo de actividad o por las circunstancias que sean. El carácter preferente y el derecho de adaptación de horario y reducción de jornada, pues el Real Decreto de ayer dice que se van a poder ampliar 2 meses más, podrán estar vigentes 2 meses más, con posterioridad al cumplimiento de la vigencia prevista en el Real Decreto 8/2020. Pero es que en el 8/2020, en la disposición final 1.17, se decía que estas medidas se prorrogarían 1 mes más después del fin del estado de alarma. Es decir, que el fin de la vigencia era 1 mes después del estado de alarma. Con lo cual, yo entiendo, y esta es mi interpretación, que realmente vamos a poder seguir aplicando estas medidas excepcionales durante 3 meses más a partir de la finalización del estado de alarma. Por último, y os lo resumo en 2 segundos, pues sabéis que en el Real Decreto Ley 11/2020 se establecieron unas medidas de seguridad social que implicaban una moratoria de 6 meses sin intereses para las empresas, trabajadores y autónomos que solicitaran respecto a las cotizaciones de abril y junio de 2020, es decir, los pagos de mayo, marzo, abril, mayo y junio.
y además, bueno, pues se daban unas condiciones beneficiosas porque se bajaba el interés al 0,5%, pero os quiero advertir, y es importante, que en el Real Decreto de ayer, en la disposición final 10ª, se establece que este aplazamiento se concederá mediante una única resolución, es decir, que va a ser una resolución de una fecha en la que ya va a establecer ese aplazamiento, ese calendario de pagos, y que establece que con independencia de los meses que comprenda, se tiene que amortizar mediante pagos mensuales, y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada. Y además, nunca se va a poder superar un total de 12 mensualidades. Con lo cual, si son 3 meses, tenemos 4 meses para pagar cada uno de esos 3 meses en un plazo de 12 mensualidades. Bueno, habíamos hablado de 3/4 de hora de mi intervención. Me he ido un poco más allá, pero bueno, yo quedo abierta a vuestras preguntas. Espero haber podido, no sé si realmente he aclarado dudas o he establecido incertidumbres, pero realmente es que el panorama que nos espera a partir de ahora es este. Y tampoco podemos llamarnos engaños. Muchas gracias. Espero vuestras preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. La verdad que estamos recibiendo muchísimas preguntas sobre diversas cuestiones. Voy a empezar por los ERTE, que es sobre la materia que están haciendo más preguntas. Y en cuestión, en particular, empezamos por los ERTE por fuerza mayor, porque hay varias personas que preguntan sobre si se puede incluir una persona al ERTE y luego sacarla. Entonces, formulo la pregunta que dice, en este caso, José Luis Corrales, si de un ERTE por fuerza mayor derivado del COVID se puede sacar a un trabajador para realizar un trabajo específico de una obra y finalizado volver a incluirlo. O sea, si se puede ya... No, yo entiendo que no. Yo creo que está prevista la desafección, eso es así, la desafección de los trabajadores del ERTE, si por lo que sea, pues hay actividad para él y se quiere incluirlo nuevamente en la actividad de la plantilla. Pero una vez desafectado, yo creo que no se le puede volver a incluir en ese ERTE de fuerza mayor, quedaría ya desvinculado del mismo. De acuerdo, porque sobre esa cuestión Pablo Manzano pregunta que ni siquiera, aunque haya un incremento de ingresos, se podría incluir en ese ERTE, o sea, sacar e incluir no hay ninguna fórmula, porque él pregunta que todos tenemos claro que una cosa es poder recuperar la actividad y otra es que el nivel de ingresos se vaya recuperando poco a poco. Y si hay alguna medida aprobada, ¿no?, que permite incorporar, ya repites que no, en función de ese incremento de ingresos, o sea, que bajo ningún concepto se podría, digamos, reincorporar a esa persona. A ver, es que no entiendo muy bien la segunda pregunta porque vamos a ver, el ERTE de fuerza mayor finaliza con el estado de alarma, ¿vale? Entonces, durante la vigencia del ERTE de fuerza mayor, es decir, hasta que acabe el estado de alarma, si es así para todas las actividades, si es más tiempo, pues dependiendo del tiempo que se establezca, durante ese tiempo, si por ejemplo no ha habido un ERTE total, ha habido un ERTE parcial porque se ha dejado un servicio mínimo, porque hay una actividad que se ha mantenido y es necesario afectar a algún trabajador más durante ese periodo de fuerza mayor a la actividad de la empresa, no hay ningún problema, se comunica a la Seguridad Social y al desempleo, se da de alta al trabajador y el trabajador puede volver a trabajar en la empresa. Lo que no se puede hacer es volver a incorporarle. Luego, es decir, ya le he utilizado unas horas y ahora le vuelvo a afectar a la medida inicial. Yo entiendo que eso no se puede hacer. Pero eso no lo entiendo muy bien unido a la segunda pregunta, porque la segunda pregunta yo creo que va un poco más por qué medidas podemos adoptar después de que se acaba el ERTE de fuerza mayor. Entonces ahí habrá que ver pues un poco si se pueden hacer medidas, como hablábamos, de extinción, o bien continuar con otro ERTE de otra naturaleza, porque eso sí que se puede hacer. Es decir, una vez que yo finalizo un ERTE de fuerza mayor, al día siguiente, si no puedo retomar la actividad total, no puedo retomarla porque sigo sin tener una actividad económica que me permita dar trabajo a mis empleados, pues entonces habrá que estudiar la posibilidad de tramitar otro ERTE, pero en este caso ya no sería un ERTE de fuerza mayor, pero sería una medida diferente, sería ya un ERTE de causas económicas o productivas y sería empezando el procedimiento desde cero. Habría que dar de alta a los trabajadores y empezar nuevamente el nuevo procedimiento respecto al siguiente ERTE. De acuerdo. Otra persona, José Luis Corrales, comentaba en relación a esta pregunta con lo de sacar o introducir una persona en el ERTE, si tiene un contrato bonificado por minusvalía y el trabajador entra en ERTE, ¿la bonificación del contrato se puede seguir aplicando?
En primer lugar, habrá que ver qué tipo de ERTE se haya aplicado. Porque si se ha aplicado un ERTE de suspensión y el contrato está en suspenso, pues el contrato está en suspenso, no despliega ningún efecto a ningún efecto. Y si es un expediente de reducción de jornada que el contrato sigue vigente, pues claro. De acuerdo, sobre la... También, porque habrá que ver si la empresa está exenta porque es un expediente de fuerza mayor de la reducción de cuotas o no, en fin, si está y el tipo de bonificación que sea. Pilar Jane volvía a la pregunta de si se puede introducir y sacar esa persona del ERTE o no. Ella, digamos que termina de completar la pregunta, pero creo que ya la ha respondido, en el que en todo caso, si le podrían anular el ERTE y consecuentemente tener que devolver las cuotas de Seguridad Social y Prestación de Empleo, yo creo que como bien apunta Pilar, al no poder realizarse sacada y entrada de personas, no estaría, digamos, anulado el ERTE, ¿no? Entiendo aquí. Lo digo un poco no, pero bueno, es que eso son cuestiones diferentes, ¿eh? Y además es que no entiendo muy bien la pregunta, porque son cuestiones diferentes. Es decir, si yo desafecto a una persona del ERTE, no estoy anulando el ERTE. Simplemente estoy diciendo que la necesito y que esa persona pasa a estar en situación de alta en la Seguridad Social y a trabajar. Eso no tiene ningún problema. Otra cosa es que el ERTE de fuerza mayor, en este caso, se anulara. ¿Por qué se puede anular este ERTE? Pues porque la autoridad laboral nos diga que hemos realizado un fraude de ley y eso ya ha sido ratificado, en mi opinión, por la autoridad judicial, que es la que tiene que decidir si ha concurrido la causa de nulidad o la causa de fraude que la autoridad laboral nos puede imputar en un momento determinado. Entonces, en ese caso, claro, habría que proceder a la devolución de todos los beneficios del expediente de regulación, pero no solamente de un trabajador, sino de todos. Y otra cosa, que no sé si va por ahí la pregunta de la compañera, es si, o de la persona que lo ha hecho, no recuerdo el nombre, de Pilar, me parece. Otra cosa totalmente diferente es que yo decida renunciar a los beneficios de acogerme al ERTE de fuerza mayor. Bueno, pues yo entiendo que podemos renunciar. Lo que pasa es que, bueno, lo hablaba ayer con una compañera experta en la gestión laboral y precisamente me decía los problemas técnicos que eso supone desde el punto de vista jurídico, porque no puedo dar yo marcha atrás renunciando a todos los beneficios. Desde el punto de vista técnico, quizá de gestión, quizá plantee más problemas. De acuerdo. Pasamos ahora a los ERTE por causas técnicas, económicas, técnicas, organizativas y de producción. Pregunta Ricardo Gómez si además de la prohibición de los despidos por causa económica, técnica, organizativa de producción, nos encontramos con la obligación de mantener el nivel de empleo, ¿no? De esos famosos 6 meses. Sí. ¿Qué ocurre si hay una jubilación y si después tenemos que hacer un ERE? Madre mía, me vais a hacer un cursillo práctico. Vamos a ver, que yo me centre. No entiendo qué tiene que ver la prohibición de despedir ni el mantenimiento de empleo con la jubilación. La jubilación, pues, si llega a la edad de jubilación, es una extinción natural del contrato de trabajo si el trabajador decide jubilarse y no le afecta para nada la prohibición de despedir ni el mantenimiento del empleo. Es decir, una jubilación no es una de las causas previstas. Además, creo que esto lo he puesto por aquí en alguno de los... Sí, mira, en los criterios de interpretación de la Dirección General de Trabajo se entiende que no hay incumplimiento en caso de jubilación. Y el otro supuesto era en caso de jubilación, ¿no? En el supuesto de una jubilación y si luego se puede hacer un ERE, en todo caso, si es que se acomete un ERE. Bueno, eso yo creo que os lo he intentado contestar después. Es decir, si hago un expediente, no entiendo muy bien, si la pregunta es que si después de hacer un ERTE por fuerza mayor puedo hacer un ERE, pues eso es lo que, esa es la duda precisamente. Es lo que la duda que os he transmitido y que yo he intentado contestar de acuerdo con la interpretación jurisprudencial anterior. Entonces, en este sentido, partiendo de la cláusula de mantenimiento del empleo y partiendo de la prohibición de despedir, nos encontramos con que hay jurisprudencia que dice que si la causa, es decir, la prohibición de despedir, afecta a que yo utilice la misma causa
relacionada con el COVID-19, la misma causa que he utilizado con los trabajadores para adscribirlos a un ERTE de fuerza mayor o a un ERTE de causas económicas o productivas, esa misma causa la utilice como base para despedir. Vía ERE o vía despido objetivo. Es decir, en ese caso, pues parece que el artículo 2 nos está diciendo que no. Pero yo os decía, ¿y si la causa es distinta? Es decir, si yo en vez de una causa vinculada al COVID-19 estoy alegando una causa económica, porque es que ya con anterioridad, que además eso es un supuesto que lo estuve hablando ayer con otro compañero, de un supuesto real. Es decir, yo tengo una empresa en la cual estaba funcionando, pero llega el tema del COVID-19, las medidas de restricción de la movilidad, el confinamiento, y la gente deja de acudir, las personas dejan de acudir a mi establecimiento, dejo de tener actividad. No soy de las que tienen obligación de cerrar, pero yo ni tengo EPIs, ni me están suministrando material, ni aparece nadie por mi establecimiento porque no viene nadie. Con lo cual yo declaro un ERTE de fuerza mayor porque no tengo actividad y sí tengo unos costes que no voy a poder sufragar. Pero además yo llevo con una situación de pérdidas muy anterior, durante muchos ejercicios anteriores al ERTE de fuerza mayor. Y entonces se acaba el ERTE de fuerza mayor y yo digo, no quiero continuar con la actividad. Y además quiero, y por tanto voy a extinguir todos los contratos de trabajo de los trabajadores. Y tengo causas económicas para ello. Causas económicas que son anteriores a el ERTE de fuerza mayor. Yo no veo por qué no se puede utilizar la medida del ERTE. Ya os digo, os citaba una sentencia un par de sentencias de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que en el caso de concurrencia de una nueva causa sí se puede enlazar un ERTE de fuerza mayor, bueno, un ERTE por causas económicas o productivas con un ERE. Pero os digo, esta es mi interpretación, porque claro, evidentemente no me puedo apoyar en ninguna jurisprudencia que todavía no existe, pero que existirá. De acuerdo. Sobre la pregunta de si se puede, digamos, acometer un ERTE por causas organizativas y productivas y tras haber aplicado, o sea, primero aplicamos un ERTE de fuerza mayor y luego posteriormente se puede aplicar un ERTE por causas económicas y productivas de organización. Un poco como ya ha respondido, ¿no? Pregunta esto Rosalina. No, pero incido en ello. Por supuesto que sí, un ERTE, claro, sin ningún tipo de problemas, porque la prohibición es de extinciones de contratos. Es una medida para mantener el empleo. Con lo cual, si yo cuando reincorpore mi actividad digo, mira, es que es imposible porque yo voy a continuar recuperando mi actividad de una manera muy lenta y el primer mes no voy a poder tener de alta la totalidad de mi plantilla. Claro, puedo plantear un ERTE, no sería de fuerza mayor, tendría que ser por causas económicas y productivas, pero sin ningún problema. De acuerdo. María Pilar Martínez dice que en el ERTE, ¿no?, por razones organizativas y productivas, opera también el silencio positivo. Es decir, que se considera otorgado si no se contesta. ¿Hay que pedir certificación de ese silencio positivo? No, pero bueno, vamos a ver, yo creo, no sé si la estoy entendiendo muy bien a Pilar, pero creo que el supuesto es diferente, porque cuando tú presentas cuando tú tramitas, es la palabra, tú tramitas un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, no estás solicitando la autorización de la autoridad laboral, porque ese no es el procedimiento. El ERTE por esas causas es un ERTE que requiere la negociación colectiva, la negociación con los trabajadores, con lo cual lo único que tú haces en ese ERTE es una comunicación a la autoridad laboral de que tú estás iniciando ese expediente de regulación de empleo y que se está haciendo pues de acuerdo a las normativas legal que rige ese expediente de regulación de empleo. Con lo cual, la autoridad laboral y la inspección de trabajo solo tienen una función de supervisión, de que se están llevando a cabo todos los trámites de manera legal, que se pueden hacer incluso una serie de advertencias para que se presente documentación que no se ha aportado, pero en ningún caso va a resolver sobre la concurrencia de la causa o no. Con lo cual, es un procedimiento que es diferente al de fuerza mayor. Entonces, aquí no va a haber silencio administrativo. Silencio administrativo es en la fuerza mayor. Porque tiene que resolver. De acuerdo. Miguel Sancho López dice, su sector es el de la automoción, el de talleres de reparación del automóvil de 3 o 4 o 5 empleados. Y pregunta, si una vez que se acaba el ERTE, si es que un empleado se contagia
por el coronavirus y nos dicen que tienen que poner a toda la plantilla en cuarentena, ¿se puede volver a realizar un ERTE u otra medida similar? ¿Te pueden obligar a cerrar el taller? Sí, sí, claro, el ERTE se podría volver a plantear, claro, evidentemente. Lo que no se puede hacer es un ERTE de fuerza mayor. Y si por prevención de riesgos, pues no sé, porque depende, a ver, eso lo saben mejor los expertos en prevención de riesgos laborales, yo no lo tengo tan claro, pero entiendo que dependerá de la empresa. Si es una empresa muy pequeñita en la que hay un contacto muy próximo entre todos los trabajadores, pues a lo mejor hay que proceder a una medida del cierre total de ese establecimiento. Si son establecimientos más amplios, lo que creo que dice la norma de prevención de riesgos es que hay que poner en cuarentena a las personas que estén más próximas a esa persona, es decir, las que compartan a lo mejor despacho o zonas comunes, pero no la totalidad. Entonces, bueno, habría que ver un poco la situación y la causa por la cual se ponen en cuarentena. También se podría acudir a la situación de incapacidad temporal, no a una medida de otro tipo. Pero en cualquier caso, se puede adoptar un ERTE si es que la empresa lo considera necesario. De acuerdo. Una pregunta más relacionada con los ERTEs y ERES. Un segundo. Si se puede ir negociando un ERTE por causas económicas, productivas, etcétera, en aquellas empresas que ya se está aplicando el ERTE por fuerza mayor, o hay que esperar a que finalice el ERTE de fuerza mayor para empezar a negociar el siguiente ERTE. A ver, yo entiendo que la negociación se puede ir haciendo sin ningún tipo de problemas, ¿eh? No creo que sea que haya ningún problema. De hecho, yo sé que eso se está haciendo, porque ya se prevé que el día 9 de mayo pues no va a ser absolutamente imposible recuperar la actividad total. Entonces, entiendo que no hay ningún problema para ir negociando y ir realizando el periodo de consultas con carácter previo a la situación de la empresa lo permite. Pero bueno, ahora telemáticamente estamos negociando. Yo he negociado varios ERTEs telemáticamente sin ningún problema. De acuerdo. Rosana Vilacampo, en materia de... Yo creo que es la persona que ha preguntado sobre si se puede incluir o sacar a una persona en un ERTE, dice, y si tienes la fábrica parada y, por ejemplo, necesitas una persona en recursos humanos para mandar seguros sociales y nóminas un día al mes, tienes que mantenerlo de alta sin actividad, o sea, digamos, para una función concreta o una obligación que tenga esa persona de mandar seguros sociales y nóminas, de tener que tenerla un día dada de alta sin actividad, pregunta. A ver, yo creo que esa pregunta ya la hemos contestado. Es decir, tú puedes desafectar a una persona del ERTE y queda desafectada. Es decir, ese planteamiento quizá no es un planteamiento de ahora, porque si la desafectas, la desafectas. Ya no es por un día al mes o por 2 días al mes. Quizá ahí lo que habría que haber planteado el ERTE es de otra manera, y en vez de haber procedido a la suspensión de ese contrato de trabajo, pues haber hecho una reducción de jornada en un porcentaje que la reducción de jornada puede afectar hasta el 70% de la jornada de los trabajadores, y haber hecho o aplicar una distribución irregular de la jornada para que se pudiera proceder a prestar servicios en los días del mes que interesaba. Pero en cuanto a la posibilidad de afectar y de desafectar, yo creo que ya le hemos contestado. De acuerdo. Sobre ERTE también de fuerza mayor, pregunta Rafael Adolfo Torres si es posible aplicarlo a trabajadores de una unidad organizativa de la empresa únicamente, porque menciona si es posible aplicarlo. Sí. A ver, eso, perdona que es que ya entendí la pregunta, perdóname. Es que eso se ha podido hacer siempre. ¿Pero por qué? Porque el artículo 47 ya lo prevé, es decir, el artículo 47 no te vincula a la totalidad de los trabajadores a la aplicación de un ERTE de fuerza mayor. Tú puedes aplicar el ERTE de fuerza mayor a los trabajadores que estén afectados por esa fuerza mayor. Imaginaros, ya os he dicho que la interpretación de la fuerza mayor, la exposición de motivos del artículo 15, o sea, del Real Decreto 15, el de ayer, es muy curiosa y dice que esta fuerza mayor no es la clásica, no es la de toda la vida, no es la del derecho romano, es otra fuerza mayor. Por favor, leeros esa exposición de motivos porque es muy, muy interesante. Pero bueno, en cualquier caso, imaginaros una empresa que ya sea el COVID-19 o ya sea una tormenta, afecta a un centro de trabajo dentro de esa empresa. O en el caso de lo que me decía quien ha hecho la pregunta, una rama de actividad. Pues claro, por supuesto, yo puedo afectar a ese ERTE a la parte de actividad, a la rama de actividad o al centro de trabajo o al establecimiento que se vea afectado por esa fuerza mayor,
por el COVID-19 o por la tormenta, o lo que sea, y el resto de mis trabajadores mantenerlo en alta. Pero ya os decía que yo, que lo he tenido siempre muy claro y que de hecho hemos presentado ERTEs de fuerza mayor así, pues yo no, vamos, yo lo tenía muy claro, pero me podía haber equivocado, porque el Real Decreto Ley 15/2020 lo que ha hecho precisamente es establecer de una manera clara la aplicabilidad a la parte de actividad no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad, la posibilidad de la fuerza mayor parcial, o sea que sí. Muy bien. Jesús María Aranda pregunta o hace referencia al sector de la enseñanza y pregunta qué pasa con un ERTE en el sector de la educación, de la enseñanza por fuerza mayor, aprobado expresamente hasta el 30 de junio. Yo aquí no sé muy bien a qué se... Pues mira, tendría que ver la resolución, porque una cosa es por el periodo de tiempo que esté solicitado la fuerza mayor y otra cosa es la interpretación de la Dirección General de Trabajo de esa fuerza mayor. La interpretación de la Dirección General de Trabajo es que la fuerza mayor acaba con el fin del estado de alarma. Con lo cual, en principio, porque no he visto esa resolución y debería de verla para contestar con mayor certeza. La fuerza mayor acaba con el estado de alarma. Entonces, si ese ERTE en el sector de la enseñanza se presentó por un tiempo superior y en el caso de los colegios o de la enseñanza, pues ya la Inspección de Trabajo, o sea, la Dirección General de Trabajo, la Autoridad Laboral, está preveyendo que los colegios no van a abrir y que, por tanto, la fuerza mayor se puede ampliar hasta el 30 de junio, pues sinceramente lo desconozco. Mentiría si dijera otra cosa. Lo desconozco, habría que ver esa resolución y es un sector, el de la enseñanza, que no conozco bien y entonces lo desconozco. Pero vamos, en principio la fuerza mayor estaba vinculada al fin del estado de alarma. Muy bien, como estamos un poco de tiempos, lo hemos sobrepasado, voy a cambiar de tema porque hay otros que también están abordando cuestiones y porque me imagino que hay preguntas que igual son bastante parecidas y que se han ido respondiendo. En materia de reducción de jornada, pregunta Francisco Sanz, ¿qué ocurre si un trabajador no acepta la reducción de jornada? Pero la reducción de jornada, ¿cómo que no acepta? La reducción de jornada dentro de un ERTE. Dentro de un ERTE, es una medida que impone la empresa, una vez que se ha acordado si es por fuerza mayor o porque se ha negociado con los representantes de los trabajadores. No hay posibilidad de que no se acepte. Pues si no lo acepta, tendrá que irse a los tribunales, impugnar el ERTE. De acuerdo. Claudia Carazas pregunta, si se llega a un acuerdo de reducción de jornada por 3 meses, ¿se le puede regresar a la jornada completa antes de cumplir esos 3 meses? ¿O los días de comenzar la reducción? Claro, entiendo que ahí me están hablando de un acuerdo empresa y trabajador para una reducción de jornada. Claro, se puede, habría que ver los términos en que está redactado ese acuerdo, porque si hay un compromiso del trabajador de mantener ese periodo de tiempo de reducción de jornada, pues a lo mejor la empresa puede decir, no, mira, pues es que no lo pactamos por 3 meses y por 3 meses está hecho. Habría que ir un poco al contenido del acuerdo, pero vamos, en principio no habría ningún problema para ninguna de las dos cosas, es decir, no habría ningún problema para incorporarlo o para no incorporarlo, depende de cómo se haya acordado, del contenido de ese acuerdo. Porque la siguiente pregunta es que si en todo caso, una vez que se complete ese periodo de 3 meses, ¿se podría volver a acordar con el trabajador otra reducción de jornada por 3 meses más? Yo creo que aquí entiende la renovación de ese acuerdo si se podría llevar a cabo. A ver si es un acuerdo entre la empresa y el trabajador, yo no creo que haya ninguna limitación de todos los acuerdos que se quieran llevar a cabo. Muy bien, a ver un segundo. Vamos a seguir aquí. Ya está resuelto. Hay una pregunta sobre teletrabajo, y creo que un segundo, y si te parece ya, con esta pregunta damos por finalizada el turno, bueno, ya son la 1:20. Pregunta Luz Blasco, respecto al teletrabajo, ¿qué se establece el hecho de la preferencia, ¿no?, a esta modalidad? ¿Sí? ¿Existe obligación por parte de la empresa de concederlo si el trabajador lo solicita? Bueno, pero ya ahí no estaríamos en la situación de teletrabajo como por el carácter preferente del teletrabajo, sino que yo creo que ahí ya estaríamos hablando un poco de medidas de... Bueno, lo que pasa es que
En el Real Decreto 8/2020 se está hablando de adaptación del horario, no adaptación de la jornada, que es otra posibilidad que está prevista. A ver, ahí a lo mejor el trabajador podría utilizar la adaptación de jornada del Estatuto de los Trabajadores, no la adaptación del horario y reducción de jornada prevista en el Real Decreto 8/2020, para intentar que con esa adaptación de jornada la empresa permitiera el teletrabajo de este trabajador. Pero en cualquier caso, estos procedimientos son procedimientos en los cuales el trabajador tiene que hacer un ofrecimiento, una propuesta de esa adaptación del horario o en su caso de la jornada, y la empresa tiene que motivar o justificar el por qué deniega esa adaptación, tanto del horario como de la jornada. Y en caso de discrepancias son los juzgados los que resuelven. Con lo cual, yo entiendo que si no en base al artículo 8/2020, sí por tal y como está establecido en el artículo, creo que es el 31 del Estatuto de los Trabajadores, que prevé ya la adaptación de la jornada por motivos específicos de conciliación de la vida laboral y familiar, y entonces, pero pasa por llegar a un acuerdo con la empresa, o si no, en última instancia decide el juez. Muy bien. Y si os parece, ya formulo la última pregunta, que ha entrado hace poco en materia de ERTE y una persona que está de baja laboral. La pregunta es un poco compleja, te la lanzo, Pilar. Si un trabajador estaba de baja antes del ERTE, al darle de baja, ¿no? Se le mete, no, un segundo, antes del ERTE, al darle de pregunta, se le mete en el ERTE. Y al día siguiente vuelve a recaer y vuelve a darle de baja. ¿En qué situación se queda, fuera o dentro del ERTE? No, si es que no es una cuestión de que si está dentro del ERTE, está dentro del ERTE, no es una cuestión de que esté dentro o fuera, va a estar siempre dentro. Aquí la cuestión de los trabajadores en baja es quién se hace cargo de la prestación. Si está en situación de baja médica, quien asume la prestación, el pago de la prestación es el INS, o si hay pago delegado, la mutua. Y en el caso de que esté de alta médica, en situación de alta, pues será el SEPE el que pague la prestación. Pero no es una cuestión de estar fuera o dentro. Se está dentro del ERTE si la empresa te ha incluido dentro de esa medida. Lo único que es quién paga esa prestación. Muy bien. Una pregunta que va para la organización. Os vamos a enviar la presentación porque hay una persona que nos está preguntando. La presentación se va a enviar también a todo el mundo junto con la grabación del vídeo, en el que también veréis toda la charla completa que ha impartido Pilar y el turno de preguntas, con lo cual no hay ningún inconveniente. Si os parece, también doy paso a Javier y despedimos el webinar porque ya nos hemos pasado 22 minutos. De todas formas, repasaremos todas las preguntas también por si hubiese quedado alguna sin contestar particularmente, y Pilar os la enviará por email. Muy bien, sí, claro, por supuesto. Yo quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacerme. Desde mi departamento, de mi equipo de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de Bacier Abogados, a vuestra disposición para las consultas y las preguntas que tengáis. Y muchísimas gracias por aguantar esta charla que os he echado, que me he emocionado, yo creo, me he ido de tiempo. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Esperamos que vuestras dudas hayan quedado aclaradas. Desde Fundación Confemetal os haremos llegar la presentación, como os ha comentado Jorge, y os facilitaremos también un canal para hacer todas estas, o para responder todas estas cuestiones que han quedado sin responder, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias a todos. Espero que hayáis aprovechado. Hasta luego. Adiós. Adiós.